Doctor José Manuel, tiene la palabra. Bueno, quisiera en primer lugar y muy especialmente agradecer la invitación en el día de hoy a este encuentro de Camacol, a Sandra Forero por esa invitación. Yo le decía a Sandra cuando me invitó que estando con el fiscal y con el procurador, yo me sentía cómoda vivienda en el lugar equivocado, ¿sí? Llegué a pensar que era el contralor encargado, que venía aquí a hablar un poco en esa misma perspectiva. Pero haciendo una reflexión con ella y con el equipo de Camacol, llegamos a la conclusión de que valía la pena hacer el esfuerzo de introducir también la discusión de este panel desde la perspectiva de la economía y también desde la perspectiva de la economía política. Y voy a intentar hacer un poco la aproximación al tema que nos convoca en este panel justamente desde esa dirección. Y quiero arrancar con una lógica. Esta lógica se llama la lógica del parche. Y yo he venido escribiendo un poco sobre la lógica del parche, porque la lógica del parche, en mi opinión, describe buena parte de la realidad económica, social y cultural de muchos sectores de este país, de la política pública en este país y de la gestión pública en esta sociedad que vivimos. Esa lógica del parche me recuerda una historia, y es, yo todos los días recorro en Bogotá, desde la población de Chía hasta Bogotá, y todos los días voy por la autopista norte, y pues uno va un poco sin ver lo que es esa vía. Mi conductor una vez me dijo, doctor, ¿cómo es posible que esta que se llama la autopista norte está siempre llena como de pedazos de distintos colores de gris? De inmediato me puse a ver cómo funcionaba la autopista, la carrera 30, la avenida 68 y en buena parte de las grandes autopistas de Bogotá y después lo comprobé en otras ciudades del país, hay muchos pequeños parches grises, un poco más oscuros, un poco más claros. Al final vivimos entonces en ciudades que se construyen y que esas grandes vías se construyen con la lógica del parche. El problema es que el parche se aplica también a otros temas de política pública. No voy a ir muy lejos. Programas importantes hoy en materia educativa no tienen financiación para el próximo año, ni para el año siguiente. Y no sabemos cómo se van a financiar. Claramente ahí se diseñaron seguramente con una lógica del parche. El problema es que de parche en parche vamos al final del camino llenándonos de turupes. Y esas vías pues nunca pueden ser iguales. De parche en parche la política pública se llena de turupes. Y el problema es que el parche tiene una causa y tiene una consecuencia. Se genera justamente también, en parte, por la inestabilidad jurídica y por el cambio recurrente en las reglas de juego. Y en algunos otros casos también motiva la informalidad. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, sobre el sector de la construcción y releyendo el artículo 28 de la ley 388 referida a los temas de los POT, me parece que es una lógica del parche. Un POT que se calcula para un periodo de 12 años, como si en 12 años uno pudiera tener claridad plena sobre el desarrollo del transporte masivo, el desarrollo ambiental, el desarrollo social, la movilidad de una ciudad y en general el diseño territorial. Eso cuando no hay revisión excepcional que se puede dar en cualquier momento. Luego esa es la expresión pues muchísimo mayor de esa lógica del parche. Y el problema de la lógica del parche es que hace difícil los dos grandes desafíos que tenemos como país en la perspectiva económica. El primer desafío es tratar de encontrar una fuente de crecimiento de largo plazo de país. El presidente López, antes de morir, dejó un libro escrito denominado Palabras Pendientes, o dio vida a ese libro de Palabras Pendientes, en donde él hacía la reflexión sobre cómo este país no tiene claro si por muchos años vivió del petróleo, por otros muchos años también vivió del café, ¿de qué vamos a vivir en los próximos años? No tenemos hoy claramente una fuente de crecimiento de largo plazo, justamente en buena medida también porque seguimos de parche en parche en el diseño de una política económica. Tampoco tenemos claro cómo ser más competitivos como nación. De hecho, en los últimos años, uno encuentra que a pesar de todos los esfuerzos, nosotros seguimos estancados en materia competitiva. Y las cifras así lo indican, en una mediocridad competitiva.
Esos dos objetivos, cómo crecer más o cómo identificar una fuente de crecimiento y simultáneamente cómo ser más competitivo, están directamente conectados. Y en ambos casos, un sector como el que nos convoca en el día de hoy, el sector de la construcción, se vuelve profundamente relevante. Lo curioso es que a este sector simultáneamente se le presenta como si fuese Batman y el Guasón, el Redentor y el gran enemigo. Se saca pecho del gran aporte de la construcción al país, y no es para menos. Cuando uno revisa algunas de las estadísticas desde el año 2006, el sector es mucho más dinámico que el resto de la economía agregada. Luego, en buena medida, en los últimos años ha sido una de las grandes fuentes de crecimiento de este país, con una ventaja adicional, y es que cuando uno revisa también las estadísticas, encuentra que los hechos demuestran que cuando el sector de la construcción crece, también se reducen los niveles de informalidad, particularmente laboral, siendo la informalidad una de las grandes preocupaciones del país. Pero simultáneamente se le presenta bajo la categoría del malo de la película, alimentado eso también por una caricatura generalizante. Y digo que generalizante de la sociedad en el sentido de que el sector de la construcción es de naturaleza corrupta. Y es la figura de los malos como muchas veces se le presenta al sector, que entre otras además no explicaría por qué hoy estamos aquí discutiendo sobre este tema, lo que significa que finalmente sí es una caricatura generalizante. No estoy diciendo que no existan actos de corrupción, claramente los hay en el sector, pero también creo que hay una generalización que encubre problemas críticos que en mi opinión son verdaderamente caldo de cultivo y alimento de la corrupción. Justamente allí, en esos temas de institucionalidad y reglas de juego débiles. El problema de esa visión del mundo del cine entre buenos y malos es que simplifica en exceso y no deja ver la profundidad y complejidades que enfrenta el sector y que enfrenta el país. En ese modelo de confusión y de simplificación se confunden hechos. Por ejemplo, se dice a través de una ecuación que corrupción es igual a volteo de tierras, cierto. Pero simultáneamente se dice que volteo de tierras es igual a gestión de suelos, falso. Eso es más o menos como decir que la ecuación evasión es igual a gestión tributaria, falso. Una cosa es corruptamente voltear tierras e indebidamente ajustar POTS, y otra muy distinta es definir estudios técnicos para incorporar desarrollos urbanos o buscar instrumentos de financiación, entre otros asuntos. La simplificación de ver el mundo entre lo bueno y lo malo tiene el problema de que no deja ver realmente la dimensión del problema que estamos teniendo. Volviendo al tema competitivo, permítanme profundizar unos minutos en el asunto. Comparando hechos históricos de competitividad de este país desde el 2007 hasta la fecha, con los datos históricos, es fácil concluir que Colombia ha permanecido estático, o peor aún, ha caído en materia competitiva en comparación del mundo. Y ha habido muchos esfuerzos. Agencias públicas, esfuerzos privados, COMPES, trabajos mancomunados, que seguramente han permitido algún nivel o grado de desarrollo. Pero en la práctica, cuando uno revisa las estadísticas, por lo menos en materia competitiva, estas que son del World Economic Forum o aún las del IMD de Suiza, seguimos en deterioro en materia competitiva. El esfuerzo por lo menos no ha dado los resultados suficientes para poder ascender en esa comparación competitiva a nivel internacional. Y cuando uno revisa los porqués, siempre aparecen recurrentemente los mismos. El primero, el más importante, es el deterioro en instituciones. Y el deterioro en las instituciones incluye empeoramiento en las reglas de juego, abusos de regulación y pérdida de confianza en las instituciones. La gráfica misma lo demuestra. En materia de instituciones seguimos de para atrás. Eso se traduce también en ineficiencias desde el punto de vista de la gestión pública y problemas de ética y de corrupción. Y aquí creo que no me pasó el sistema. El drama del deterioro, si me lo pasas desde allá.
Creo que no me está pasando, aquí ya. El drama del deterioro en las instituciones es que eso tiene un doble efecto negativo. En primer lugar, está demostrado en el mundo, como lo expresa esta gráfica, que a peores instituciones, peor calidad de la infraestructura general de un país. Pero adicionalmente, el deterioro institucional afecta el devenir competitivo y económico del país. Hay un premio Nobel en economía que se llama Douglas North y más recientemente Daron Acemoglu y James Robinson en Why Nations Fell, The Origin of Power, Prosperity and Poverty, demuestran la importancia, si me lo devuelves, demuestran la importancia y valor de las buenas instituciones en una economía. Pero en un sector como el de la construcción, esto es aún más crítico, porque es un sector que necesita y tiene mucha interacción de agentes públicos y privados, primero. Tiene inversionistas de largo plazo que requieren confianza, en segundo lugar. Y en ese sentido, como lo señala también el BID, la ausencia de instituciones eficaces y efectivas genera en el sector de la construcción el ambiente y el caldo ideal de cultivo para la corrupción. A esa misma conclusión llegó hace poco un estudio de junio del 2017, un estudio de Vivian Newman y María Paula Ángel de Justicia para Fedesarrollo, en donde, según ellas, la corrupción en Colombia se produce y se reproduce por dos razones. La primera de ellas son las condiciones sociopolíticas y culturales, que es la debilidad institucional del Estado. Pero en segundo lugar, llegan a la conclusión de lo que denominan unas condiciones institucionales. Esas mismas condiciones institucionales fueron descritas en una ecuación supremamente sencilla que hizo Robert Klitgard, profesor de la Universidad de Yale y de Harvard, en 1998, cuando llega a la conclusión de que la corrupción es una ecuación que tiene, en primer lugar, como determinante el poder monopólico. El poder monopólico es la adjudicación discrecional de escenarios monopólicos o cuasimonopólicos de generación de rentas a cargo de funcionarios públicos. En parte uno podría asimilar a algo de ese estilo justamente los POTS. En segundo lugar, discrecionalidad. La discrecionalidad subsiste con mucho procedimiento y decisiones sin control alguno en cabeza de funcionarios que no responden a criterios objetivos o de selección. Eso supone, por ejemplo, dos acciones: eliminar o imponer obstáculos jurídicos para llevar a cabo una actividad y ser o no, por ejemplo, acreedor a una licencia. A más discrecionalidad, más corrupción. A más poder monopólico, más corrupción. El tercer elemento es accountability, transparencia. A más transparencia, menos corrupción y lo contrario. Arvind Jain, en 2001, profesor de la Universidad de Concordia, agrega una variable adicional. Y dice, la ecuación le faltaría un elemento que es el poder sancionatorio, o sea, la probabilidad de detección y o de penalización suficiente. A más posibilidad de sanción, menos corrupción y lo contrario. Y así se conforma esa ecuación que ustedes ven allí en la presentación. El problema es que en este sector, todo lo que acabo de decir tiene ejemplos concretos. Normas imposibles de cumplir para entregar un visto bueno, que al final se convierten justamente en la mercancía a transar a través de la corrupción. O irracionalidad económica, llámenlo ustedes plusvalías o proyectos de plusvalía o de tarifas que al ser impagables se vuelven también la mercancía de la transacción corrupta. Ausencia de reglas claras y transparentes que se agravan, entre otras, cuanto más nos alejamos de las ciudades más importantes del país. Es decir, cuanto más lejos estamos del gran desarrollo, peor aún se vuelve la ausencia de esas reglas claras y el poder de discrecionalidad se vuelve mayor, por ende, la corrupción se agrava. Demoras innecesarias, por ejemplo, para liquidar plusvalías. Eso me pasó a mí, entre otras, haciendo de constructor de mi propia casa, cuando en un municipio yo empecé a averiguar sobre el tema de la licencia y en varias oportunidades me decían la siguiente frase: doctor, eso está difícil. Eso está demorado, doctor. No un día, semanas, meses enteros, quizá esperando el efecto de la corrupción que nunca encontraron. Todo lo anterior supone capacidades de extorsión. Hablemos también de las irracionalidades del desarrollo, que llevan a alcaldes que prefieren que no se deje espacio público, sino que las cargas se paguen en efectivo, seguramente para garantizar la liquidez de la mordida. O erróneas interpretaciones de las normas para abusar de la institucionalidad.
y justamente aumentar la capacidad de extorsión. ¿De dónde acá se cae en la errónea interpretación de la Corte según la cual las licencias no dan derechos adquiridos, cuando la ley dice todo lo contrario? De pronto es que estamos cayendo en el error de quien está haciendo la interpretación no es la persona adecuada. Pero permítanme agregar una más. A mí me sorprende la enorme facilidad e informalidad para crear para muchos actores una compañía en el sector. Y no me refiero a ninguno de los que están aquí presentes. No quiero caricaturizar, pero hoy dos agrónomos, o si quieren sin ser agrónomos, con dinero, un amigo en un banco y un pariente arquitecto, un lote de la familia, permiten tener un proyecto para la venta. Y después nos quejamos de lo que sucede en casos como los que suceden. Y eso termina, desafortunadamente, compitiendo con compañías que tienen reputación, garantías de calidad de 50, 40 o 100 años en el sector. Para crear, por ejemplo, una universidad o un hospital, eso supone un proceso complejísimo. Y eso al final se logra así porque responde a un propósito de sociedad. Lo mismo debería ser o suceder con el tema de la vivienda. Entiendo que la ley de edificaciones seguras ayuda a formalizar, pero me parece que antes de la licencia por proyecto debiese existir o debiesen existir formas de control. En síntesis, lo que tenemos es ausencia, desactualización o falta de claridad en determinantes técnicos en los POTS, que llevan justamente a decisiones subjetivas, negociaciones indeseadas, decisiones contradictorias en el nivel municipal. Desorden institucional entre las alcaldías, las corporaciones autónomas y los consejos municipales. Y respeto a derechos adquiridos. Colusión y abuso en POTS. Es más, los POTS tienen un problema adicional, y es que los POTS se convierten hoy en bandera electoral, donde el propósito del político es hacer POTS, no ejecutarlos. Quiere decir que no está pensando a largo plazo. Lo que él está haciendo es convirtiendo el POT en su bandera política. Exceso de autonomía territorial, donde los alcaldes municipales, sin el expertise técnico, se convierten posiblemente en los reyes y las corporaciones autónomas en los virreyes. Creo que falta una escala de ordenamiento en el territorio, escalas basadas en el conocimiento técnico que no lo hay en buena parte de los municipios del país. Ausencia de capacidad técnica también en esos territorios. Tristemente, lo anterior tiene unos resultados. Primero, genera extracostos de transacciones innecesarias, costos transaccionales. Segundo, genera demoras y con esas demoras eleva también los costos de la construcción, pero además genera unos costos sociales adicionales. Y es que por la demora misma se pueden perder recursos oportunos y suficientes para, por ejemplo, el desarrollo vial o la malla arterial. Quiere decir que quien pierde también es la sociedad misma o la ciudadanía. Pero además supone una corrupción muy difícil de encontrar. Usando una expresión clínica, la corrupción de la gran infraestructura civil tipo Odebrecht, es como atacar un virus que recorre las grandes venas y las arterias del cuerpo humano. Pero la corrupción en construcción supone llegar a las venas capilares, es decir, venas muy pequeñas, casi que desconocidas y escondidas, en donde el ataque a la corrupción no puede ser exclusivamente a partir de recomendaciones, circulares o investigadores de poco nivel técnico. Tiene que llegar realmente al fondo del mismo. Una corrupción, además, que hace honor a su madre, porque decimos que la madre de todas las corrupciones es la política. En el sector de la corrupción, uno entiende realmente por qué la política es la madre de todas las corrupciones. Alguna vez le oí decir también a un alcalde municipal, para yo llegar a ser alcalde necesito 4.000 millones. ¿Usted cree que como alcalde lo voy a recuperar? Esa frase la dijo además sin sonrojarse. Una corrupción que supone en algunos casos coaliciones del mal entre alcaldías, consejos y corporaciones autónomas, y que por intereses particulares convierten a los POTS en máquinas de corrupción, banderas políticas y no en instrumentos de desarrollo. Pero una corrupción que tiene su origen también en quien está dispuesto a corromper y que supone al interior también del actor privado una lógica distinta y un liderazgo también distinto. Ese mismo alcalde, sin sonrojarse, decía también lo siguiente: yo no le jalo hablar con el dueño de la tierra, ellos no entienden,
A mí tráigame constructores que con ellos yo sí puedo hablar. La construcción de institucionalidad supone también una revolución ética en el nivel de la organización. Y ahí tenemos que superar el discurso. Hace unos días me encontré con esta tremenda revelación ética. Es una revelación ética, si me mueves una, llena de propósitos. Si me mueves un slide. Llena de propósitos, de construir riquezas morales, de líneas éticas y de compromisos loables. Si mueves el slide otra vez, el problema es que en muchas oportunidades son puros discursos. Esa era la expresión de una firma de construcción de infraestructura civil, Odebrecht. Yo revisé un poco la historia de la organización y su fundador, Norberto Odebrecht, decía: el ser humano es la medida de todos los valores de la organización. Tiene razón. El problema es que si construyes culturas corruptas en tus personas, también tendrás igual tipo de organización. Lástima que no fue capaz. Pasar del discurso a la acción en las organizaciones supone una decisión al más alto nivel de la organización. Yo por eso creo que aquí hay un ejemplo que lo vi en el día de hoy en la mañana. Roberto Moreno en Amarillo ha tomado una decisión al interior de su organización que la hizo pública hoy a través de medios de comunicación, de hacer de una cultura transparente parte de lo que ya es la cultura de una organización como esas. Una cultura que se transmite desde el liderazgo hasta todos los equipos de personas de la misma. Decía don Miguel Antonio Caro, no son las instituciones, sino los hombres que que dirigen el problema de la ética en la democracia. Y lo extiendo a todos los hombres. Hay que ir a las personas para enfrentar el drama de la corrupción y con ellas llegar a las organizaciones. Al final, cambiar instituciones supone nuevas formas de liderazgo y cambio en las personas. Justamente por eso valoro el sentido de este tipo de reflexiones que estamos teniendo en el día de hoy, donde hay verdaderamente aquí, del gremio y de los actores participantes de este gremio, un compromiso de construir un orden institucional de país y de sector donde veamos la versión positiva de ese Batman siempre, del sector como lo que es capaz, un sector capaz de generar gran potencial de crecimiento y de competitividad en el país. Pero un sector que está también urgido, procurador, gobierno, fiscal, de reglas claras, instituciones confiables, en donde haya menos poderes monopólicos, menos discrecionalidad, más accountability y mucha más sanción social, pero sobre todo con el liderazgo ético de las organizaciones aquí presentes. Muchas gracias.